¿Qué tal? Qué bueno que nos está acompañando en este servicio en línea. El día de hoy recordamos el viernes, ese día en el que Jesús fue crucificado. Así que para comenzar este tiempo en el que recordamos esa historia que ha transformado nuestras vidas, le invito a que oremos juntos. Dios de infinito amor y compasión, aunque perdidos estábamos, tú nunca nos abandonaste. Así que, Señor, nos acercamos a ti, confesando nuestros pecados y rogando por tu perdón en ese tiempo de arrepentimiento. Padre, danos un corazón renovado y sincero para seguirte. En el nombre de Jesús oramos. Amén. El llamado a la oración para el servicio del día de hoy dice así: Este día nos reunimos para recordar a Jesucristo nuestro Salvador, quien nos amó y se entregó por nosotros. Acerquémonos con la seguridad de que el amor, la misericordia de Dios no tienen fin. Demos gracias y adoremos a Jesucristo, quien lleva nuestro dolor, sana nuestras heridas y nos redime del pecado y de la muerte. Excelsa contemplar, do Cristo allí por mí murió. Nada se puede comparar a las riquezas de su amor. La palabra de Dios dice en el libro de Isaías, capítulo 53, no había en él belleza ni majestad alguna, su aspecto no era atractivo, y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador, y ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna ni hubo engaño en su boca. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y como él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días, y llevará a cabo la voluntad del Señor.
Después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho por su conocimiento. Mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. El día de hoy recordamos la cruz, la historia de la cruz. Fue en una cruz donde Jesús fue crucificado por los soldados romanos, sin compasión, sin amor, sin misericordia. Es muy difícil poder expresar o aún imaginarnos lo que Jesús pudo haber sentido y experimentado en ese momento, cuando los clavos traspasaron sus manos y traspasaron sus pies. Quiero pensar que sus palabras apenas se entendían con los gritos que él exclamaba, gritos de dolor, de angustia, de sufrimiento. Pero aún ahí, en medio del dolor, en medio de lo que él estaba experimentando en ese momento, se le escuchó decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Aún y que Jesús estaba siendo crucificado y estaba siendo clavado a esa cruz por los soldados romanos, Jesús estaba orando por ellos. Jesús estaba intercediendo con amor por ellos. La cruz, el castigo que él no merecía, el castigo que un criminal recibía, era lo que Cristo estaba sufriendo. Jesús, el único que era recto, perfecto en todo, murió como un criminal. Jesús, el único que nunca cometió pecado, fue condenado como un pecador. Jesucristo, el único que no tenía culpa alguna, fue crucificado cargando la culpa de la humanidad. Y mientras estaba ahí Jesús sufriendo un castigo injusto, un castigo que no merecía, fue crucificado entre dos criminales. Uno de ellos le decía: si eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos a nosotros. Hizo lo mismo que hizo la multitud una semana atrás, cuando gritaba Hosana, pero ahora gritaba crucifíquenle. Hizo lo mismo que los judíos al condenar a Jesús. Hizo lo mismo que los soldados al clavarlo en la cruz. Pero el otro criminal que estaba ahí le reprochó a ese y le dijo: él es inocente y está pagando el mismo precio que nosotros. Y nosotros lo merecemos. Así que a este criminal que cayó, al criminal que se estaba burlando de Jesús, Jesús mismo le dijo en ese momento: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. Mientras la gente observaba cómo Jesús moría lentamente, ahí estaba su madre, María. Y ella lloraba y experimentaba este dolor profundo en su corazón mientras Jesús estaba clavado en la cruz. Fue entonces, después de poder pasar entre la guardia romana, que se acercó María a Jesús, solamente para escuchar a Jesús despedirse de ella, y le dijo: mujer, he ahí tu hijo. Juan 19:27. No hay palabras para describir lo que esta mujer sintió. La agonía, el sufrimiento de ver a su hijo en la cruz, decirle estas palabras, despedirse de ella. Pero esa tarde no solamente fue la más dolorosa para su madre, también para su padre, José, también para sus discípulos, para los 12, para toda la gente que había decidido seguir a Jesús. Y quiero imaginar a la gente que estaba confundida, no podían entender qué era lo que sucedía. Puedo pensar en otros que estaban enojados en contra de los judíos, en contra de los romanos, por lo que le habían hecho a su maestro.
Por un momento de tanta tristeza, se escuchó un silencio solamente, mientras la gente observaba cómo Jesús estaba clavado. Un silencio que expresaba el dolor que cruzaba en sus almas. Pero de repente, en medio de este silencio, se escuchó a Jesús decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Jesús, el Hijo de Dios, estaba cargando el pecado y las fallas de toda la humanidad sobre sus hombros. Como Pablo dice, Dios lo hizo pecado aquel que no había pecado. Este fue el dolor más grande de Jesús. Que Jesús, al llevar el pecado de toda la humanidad, se convirtió en pecado. Por esa razón, Dios ya no podía estar con él. Por esas razones que se sintió abandonado. Por un pecado que no cometió, se sintió separado de Dios. Después de esto, Jesús sabía que su hora estaba a punto de llegar. Jesús sabía que las profecías se habían cumplido. Y para que los judíos pudieran escuchar que las profecías se habían cumplido, Jesús dijo: tengo sed. Juan 19:28. Después de probar el vinagre que le dieron, antes de que llegara su hora, se escuchó decir: consumado es. Juan 19:30. Después de eso, Jesús dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46. Después de esto hubo oscuridad aquella tarde. El velo del templo se partió a la mitad. La tierra comenzó a temblar. El cielo lloró y el centurión y los soldados romanos que estaban ahí finalmente dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Cuando recordamos la historia de la cruz, no puedo dejar de pensar: ¿quién soy yo para que Jesús haya sufrido tanto como lo hizo por mí? ¿Quién soy yo para que Él me haya amado como Él lo hizo? ¿Quién soy yo para que haya pagado el precio que yo debía haber pagado? ¿Quién soy yo para haber recibido vida con su muerte, libertad con su sufrimiento y salvación con su sacrificio? Pero quiero que piensen un momento en la historia de la cruz. Si usted y yo hubiéramos estado ahí, tal vez hubiéramos formado parte de la multitud que gritó: crucifícale. Tal vez hubiéramos formado parte de los judíos que lo condenaron. O tal vez hubiéramos sido uno de los soldados romanos que clavaron sus manos a la cruz. Pero déjeme decirle, aun y que no estuvimos ahí, aun y que no formamos parte de esta gente, Jesús murió en la cruz por usted y por mí. Él, siendo inocente, pagó el precio de nosotros, los culpables, un precio que nosotros debimos de haber recibido. Nosotros somos los que debimos de haber sido clavados a la cruz. Nosotros somos los que debimos de haber recibido los clavos y los latigazos. Nosotros éramos los que necesitábamos a Dios en nuestra vida. Nosotros éramos los que estábamos sucios. Es en nosotros en donde hay imperfección, en donde hay pecado. Es en nosotros donde está la tendencia a hacer lo que queremos y no obedecer su voluntad. Él obedeció en todo la voluntad de Dios. Nosotros somos los que rompimos nuestra relación con Dios y la cambiamos por cosas temporales de este mundo. Y nosotros somos los que continuamos poniendo nuestra voluntad y nuestros deseos en primer lugar antes de ponerlo a Él, antes de tomar nuestra cruz cada día y seguirlo. Pero es por estas razones, por esto mismo y mucho más, que nosotros y la humanidad necesitaba de un Salvador. Fue por nosotros que Él se entregó, para que usted y yo pudiéramos tener vida con su muerte.
Así que el día de hoy recordamos ese momento en el que el Rey de Reyes y Señor de Señores murió en la cruz como un pecador. Recordamos ese momento en el que aquel que sostiene el mundo en sus manos vino a este mundo para humillarse a sí mismo. Recordamos que el león de Judá vino a ser ese cordero inocente que derramó su sangre para poder ser limpios de nuestros pecados. Así que ahí donde está, quiero invitarle a que guarde silencio por un momento. Tomemos un minuto de silencio para reflexionar y meditar lo que Jesús hizo por nosotros. Padre, te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, que hizo tu voluntad hasta el último momento, para que nosotros pudiéramos tener vida, libertad y salvación. Gracias porque el inocente murió por nosotros, un precio que debimos de haber pagado. Y hoy recordamos, Señor, que ese precio, ese sacrificio sigue teniendo valor y efecto el día de hoy y por toda la eternidad. Gracias por tu Hijo Jesucristo, que fue obediente hasta la cruz. En el nombre de Jesús. Amén. En el monte Calvario está
está, le invito a que ore conmigo. Señor Jesús, ahora esperamos llevando nuestro dolor. Dolor por aquellos que te traicionaron, dolor por aquellos que te negaron, dolor por aquellos que te crucificaron, pero también dolor por todos nosotros que te hemos fallado. Sobre ti cayó el dolor de toda la humanidad. Permite, Señor, que podamos esperar en ti, en el nombre de Jesús. Amén.